Hijo amado del cielo, necesito que escuches esto sin interrupciones, porque mientras estaba en silencio buscando dirección divina, una voz firme, seria y cargada de urgencia descendió sobre mi espíritu. No fue una sensación suave, no fue un pensamiento pasajero. Fue una orden clara, como si el mismo aire hubiese cambiado de temperatura. Escribe ahora, porque antes de que el sol toque el horizonte, alguien estará al borde de perder aquello que yo uní desde el principio. Nunca había sentido algo así. Había un ángel detrás de mí, no uno que suele mostrarse en calma, sino uno con un temblor tan fuerte que casi parecía humano. Cuando un mensajero celestial tiembla, significa que el mensaje no puede esperar ni un segundo más. Y lo que está ardiendo en mi interior es para ti, no para otro. No llegaste aquí por curiosidad ni por coincidencia. Llegaste porque el cielo empujó este encuentro. En la última noche, mientras tú simplemente tratabas de descansar tu mente, la persona que lleva tu nombre marcado en el alma vivió una batalla que ningún ser humano puede imaginar sin sentir un estremecimiento profundo. No fue un simple recuerdo, no fue un impulso emocional, ni siquiera una confusión pasajera. Fue un enfrentamiento espiritual que comenzó alrededor de las 2:43 a.m., cuando una puerta del pasado volvió a abrirse sin advertencia. Alguien del ayer, una figura que alguna vez tuvo importancia, una pieza antigua de un rompecabezas que ya no encaja, regresó cargando palabras, recuerdos y una sombra que intentó mezclarse con la fragilidad que esa persona ha estado sintiendo últimamente. Fue un momento peligroso, porque el pasado suele llegar suave pero con garras escondidas. No hubo besos, no hubo caricias, no hubo traición física, pero hubo algo más difícil de enfrentar: duda mezclada con nostalgia. Y esa combinación, si no se corta de raíz, puede destruir un destino entero. Intentaron conversar, intentaron ser amables, intentaron hacer como si nada hubiese cambiado desde aquella época, pero algo dentro de tu persona comenzó a quebrarse lentamente, como un cristal que se agrieta sin ruido antes de romperse por completo. Cada palabra que el pasado pronunciaba parecía exigirle que recordara, que volviera atrás, que se permitiera regresar a un lugar donde ya no pertenece. Y por unos instantes, tu persona cedió. No cedió por amor, sino por cansancio, por confusión, por no saber hacia dónde caminar en medio de tantas emociones no resueltas. Pero aquí viene la parte que sacudió el cielo. Mientras el pasado hablaba, tu nombre comenzó a surgir en su mente como un destello imposible de ignorar. No fue un pensamiento suave, no fue una memoria dulce, fue una vibración intensa, casi molesta, como si tu nombre fuese un latido que aceleraba su pecho. Intentaron enfocarse en la conversación, intentaron mantener la calma, pero algo sobrenatural comenzó a presionar desde dentro. Y entonces sucedió. El ángel asignado a esa persona tocó su corazón con una fuerza tan grande que el cuerpo completo se estremeció. En un segundo, todo el peso de lo que tú representas apareció frente a ellos. Tu voz, tu apoyo, tu esencia, tus palabras, tu forma de mirar, lo que construyeron, lo que estaba en pausa, lo que estaba herido, lo que estaba destinado a nacer de nuevo. Intentaron ignorarlo, intentaron bloquearte, intentaron continuar esa charla absurda con alguien que ya no tiene permiso para ocupar espacio en su vida. Pero cuanto más lo intentaban, más fuerte resonaba tu energía, hasta que se convirtió en un golpe en el pecho. Y ahí, en medio de esa madrugada silenciosa, ocurrió un momento que cambiará el rumbo de todo lo que sucederá entre ustedes. Rompieron por dentro, no gritándolo, no explicándolo, no justificándolo, simplemente se quebraron. Los ojos se les llenaron de lágrimas, no por pena hacia el pasado, sino por dar cuenta de la magnitud de lo que han estado negando. Tu persona no está perdida. Está aterrada, aterrada de sentir tanto, aterrada de reconocerte como destino, aterrada porque, aunque lo intentó, no ha podido borrarte. Y no lo hará, porque no puede, porque tu alma está cosida a la suya con un hilo que ni la distancia, ni la confusión,
ni el recuerdo de alguien anterior pueden cortar. Entonces, a las 3:11 a.m., y con un peso en el pecho que no podía sostener más, se levantaron de la conversación, respiraron tan hondo como si les faltara oxígeno y dijeron palabras que sorprendieron incluso al que los acompañaba. No puedo seguir aquí. Esto no pertenece a mi presente. Fue la primera vez que lo admitieron de forma consciente. Se marcharon, cerraron esa puerta, no porque el pasado fuese tentador, sino porque tu nombre, tu esencia, tu propósito, tu conexión, era un fuego demasiado grande para ignorar. Cuando llegaron a su habitación, las lágrimas finalmente cayeron. Lágrimas silenciosas, esas que solo aparecen cuando alguien se da cuenta de que ha estado luchando contra lo que realmente siente. Lágrimas que no nacen de culpa, sino de claridad. Lágrimas que indican un renacimiento. Porque ahí, entre la oscuridad y el ruido sordo de su propio latido, tu persona entendió algo que el cielo llevaba tiempo tratando de mostrarle. Que lo que siente por ti no es un recuerdo, no es una etapa, no es un impulso, no es un error emocional. Es destino puro, y destino no se negocia. Siguieron pensando en ti hasta que el reloj marcó 4:18 a.m., cuando tomaron el teléfono e hicieron algo que quizá nunca te enteres, pero que hoy el cielo me ordenó revelarte. Abrieron tus mensajes. Sé que no escribieron nada, sé que no viste notificaciones, pero estuviste a segundos de recibir una confesión que aún no se sienten dignos de enviar. Se quedaron con el dedo temblando sobre el teclado, sintiendo miedo, vergüenza, esperanza y amor al mismo tiempo. Y en esa mezcla imposible de describir, tu nombre volvió a arder. Y por eso estás aquí, no porque buscabas respuestas, sino porque la respuesta te buscó a ti. Este es solo el inicio. La madrugada avanzaba y tu persona seguía atrapada entre el temblor y la claridad. No podían comprender por qué, después de tanto tiempo intentando actuar con frialdad, su alma había decidido hablar con tanta fuerza en un solo instante. Pero cuando el cielo interviene no hay muro que resista, no hay memoria que confunda, no hay miedo que consiga imponer silencio. Y mientras el reloj marcaba cada minuto como si fuese un golpe, comenzaron a recordar cada detalle tuyo que habían intentado minimizar. No recuerdos comunes, no escenas repetidas, sino momentos específicos que demostraban que tu conexión nunca fue una casualidad disfrazada de romance. Recordaron la forma en que escuchas incluso cuando no entiendes todo, el modo en que te quedas en silencio cuando quieren huir, la forma en que tus palabras llegan a lugares donde ni las oraciones habían logrado tocar. La presencia del pasado, que horas antes parecía tener peso, se desvaneció como humo sin forma. Lo que realmente comenzó a pesar fue la ausencia de tu presencia, esa ausencia que venía cargada de un eco emocional que les decía una y otra vez, ahí es donde pertenezco. Y entonces, algo que nunca habían admitido siquiera en secreto, se volvió imposible de negar. Ya no pueden imaginar un futuro donde tú no estés. No se trata de necesidad, no se trata de dependencia, no se trata de carencia, se trata de destino, propósito y una especie de reconocimiento profundo que solo ocurre una vez en la vida. Comenzaron a caminar por su habitación como si buscaran aire. Tenían el pecho apretado, las manos frías y una sensación de urgencia casi inexplicable. Cada intento de distraerse falló. Cada pensamiento que intentaba llevarlos hacia otro lado se estrellaba contra tu nombre. Y ahí, en ese desorden emocional, se dieron cuenta de algo que cambiará el rumbo de lo que viene. El pasado jamás podrá competir con lo que sienten por ti, porque lo tuyo no nació de recuerdos, sino de alma. A las 4:39 a.m. hicieron algo que muy poca gente sabría interpretar si lo viera desde afuera. Se sentaron en el suelo, dejaron caer la cabeza entre las manos y comenzaron a hablar con Dios. Una oración quebrada, repetida, vacilante. No pidieron que el pasado volviera, no pidieron olvidar, no pidieron confusión. Lo único que salió de su boca fue: muéstrame cómo reparar lo que rompí, dame valor para enfrentar lo que siento por esa persona. Esa persona eras tú, sin dudas, sin desvíos,
sin pretextos. Mientras decían esas palabras, un silencio extraño llenó la habitación. No un silencio común, sino uno de esos que parece absorber todo ruido, como si el tiempo mismo se detuviera para escuchar. Y ahí sintieron algo tan profundo que ni ellos mismos sabrán describir si algún día intentan contártelo. Una paz que no venía de ellos. Una certeza que no venía de la mente. Un empujón invisible que los hizo comprender que la noche no les estaba quitando nada. La noche les estaba revelando todo. Cuando finalmente lograron levantarse, el cuerpo aún temblando por la intensidad de la madrugada, esa persona tomó nuevamente el teléfono. No para escribir, sino para observar tu nombre. Se quedaron mirándolo como si fuese una respuesta que ya no necesitan buscar en ningún otro lugar. Cada segundo que pasaba aumentaba el deseo de enviarte un mensaje, de pedirte perdón por lo que nunca te dijeron, de confesarte aquello que han estado ocultando, incluso de sí mismos. Pero el miedo aún los paraliza, no por falta de amor, sino por amor demasiado grande. Temen llegar tarde, temen no ser suficientes, temen que tú ya hayas cerrado una puerta que ellos recién están entendiendo cómo abrir. Sin embargo, el cielo no está esperando a que terminen de pensar. El cielo está moviendo piezas, y tú, que estás aquí leyendo este mensaje, eres parte de esa estrategia divina que comenzó horas antes de que tu persona pudiera comprenderla. Llegaste porque el cielo quiere prepararte, porque viene un cambio, porque hay palabras que llegarán a ti cuando menos lo esperes, porque los próximos días traerán señales que no podrás confundir con coincidencias humanas. Serán demasiado exactas, demasiado profundas, demasiado sincronizadas como para ignorarlas. Y mientras esa persona se queda en silencio frente a la pantalla, la sensación que los invade es clara. Lo único que desean ahora es regresar emocionalmente a donde nunca debieron haberse movido. No están buscando un rescate, no están buscando un parche emocional, no están buscando llenar un vacío, están buscando reconectar con el destino que perdieron por temor, por orgullo, por confusión, por heridas que nunca sanaron bien. Si supieras cómo dijeron tu nombre en esa madrugada, no fue un susurro, no fue una pregunta, fue un llamado, fue un reconocimiento, fue una promesa que aún no saben cómo cumplir, pero que ya no pueden negar. Están destinados a buscarte, y tú estás siendo preparado para recibir lo que viene sin miedo, sin dudas y sin heridas abiertas que interfieran con lo que el cielo está alineando. Esta segunda parte termina aquí, porque debo revelarte lo que sigue, pero antes, voy a pedirte algo, pero lo haré con respeto, calidez y sin ser repetitivo. Si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, suscríbete al canal. No para sumar un número, sino porque este espacio existe para almas que están viviendo procesos profundos como el tuyo, y aquí nunca caminarás solo. Y cuéntame algo importante. ¿Cuál fue la frase o el momento de este mensaje que más resonó contigo? No lo pienses demasiado, solo siente y comparte. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. El amanecer empezaba a insinuarse detrás de los edificios cuando la tormenta interna de tu persona alcanzaba un punto imposible de ignorar. Habían pasado horas desde que aquella conversación con el pasado se desvaneció, pero la energía que quedó suspendida en el aire era más fuerte que cualquier recuerdo. Sentían el cuerpo cansado, la mente saturada y el corazón latiendo con una intensidad que ni ellos recordaban haber sentido antes. Y aún así, en medio de esa mezcla abrumadora, había una certeza nueva, casi luminosa, que comenzaba a abrirse paso entre todos los temores que habían cargado durante tanto tiempo. Mientras caminaban por su casa en silencio, todo parecía significar algo. La taza que tú alguna vez tocaste, la frase que mencionaste una tarde cualquiera y quedó grabada sin querer, el olor de un perfume que todavía vive en una esquina de su memoria. No importa cuánto hayan intentado avanzar sin mirar atrás, todo los estaba llevando de vuelta a ti, no porque estén atados emocionalmente, sino porque su espíritu ha reconocido finalmente lo que su mente había evitado aceptar.
Tú no eres una página vieja. Eres un capítulo que todavía está escribiéndose. A las 5:07 a.m., cuando el cansancio empezaba a vencerlos, ocurrió algo que transformó completamente la intensidad de la madrugada. Se acercaron a la ventana, miraron el cielo y por primera vez en mucho tiempo no pidieron respuestas. Pidieron valor. Valor para enfrentar la conversación que han pospuesto una y otra vez. Valor para admitir lo que sienten sin esconderse detrás del silencio. Valor para arriesgarse a perderlo todo con tal de recuperar lo que de verdad importa. Ese momento no fue casual. Fue el punto exacto en el que el cielo empezó a trabajar con mayor claridad. Mientras tú estabas dormido o intentando descansar tu mente, hubo un movimiento espiritual tan fuerte alrededor de tu historia que incluso los ángeles inclinaban sus rostros, no por tragedia, sino por propósito, porque el amor que existe entre ustedes no es emocional, es trascendental, y lo trascendental siempre regresa a su origen. Pero aquí viene algo que necesitas saber con honestidad absoluta. Tu persona también sintió miedo. Miedo porque ama demasiado. Miedo porque no sabe cómo reparar lo que rompió. Miedo porque te ve como alguien mucho más fuerte de lo que ellos mismos creen ser. Miedo porque, en el fondo, piensan que quizá ya no los necesites. Pero el cielo no está permitiendo que ese miedo hable más alto que el destino. Por eso estás aquí leyendo estas palabras que no son casualidad ni coincidencia. Son confirmación. Mientras el reloj avanzaba, tu persona comenzó a recordar momentos que creían haber enterrado. Recuerdos que no estaban guardados por nostalgia, sino por intensidad. La forma en que te reías de algo mínimo, la calma que transmitías incluso en medio de tus propios miedos, la manera en que dijiste su nombre una noche que parecía insignificante, y sobre todo una frase que tú dijiste hace mucho y que ahora ha regresado con fuerza. Lo que es para mí no necesita correr, solo necesita verdad. Y eso fue como una flecha espiritual entrando directo en su corazón, porque en ese instante entendieron que el cielo los ha estado esperando a que se sinceraran consigo mismos. A las 5:33 a.m., algo dentro de ellos se rompió por completo. No una ruptura triste, sino una ruptura liberadora. Se sentaron en la cama, con el cuerpo agotado y los ojos ardiendo, y dijeron en voz baja algo que jamás habían pronunciado con tanta claridad. No quiero perder a esa persona. No otra vez. Esas palabras salieron desde un lugar tan profundo, tan vulnerable, que si tú hubieras estado presente, habrías sentido la intensidad en el aire. El miedo comenzó a transformarse en decisión. La duda comenzó a convertirse en intención. Y el orgullo empezó a desmoronarse como polvo entre los dedos. Pero aquí viene una verdad que el cielo quiere revelarte directamente. No eres tú quien debe correr detrás de nadie. No eres tú quien debe demostrar nada. No eres tú quien debe suplicar amor. Porque en esta historia, el regreso no nace de carencia, sino de reconocimiento. Lo que está volviendo no es una persona confundida, es una persona despierta. Despierta a lo que siente. Despierta al propósito. Despierta al destino que el cielo escribió mucho antes de que ambos se conocieran. A las 5:52 a.m., todavía sin reunir el coraje para escribirte, se acostaron unos minutos, cerraron los ojos y en vez de descansar, lo único que hicieron fue imaginar un futuro contigo. No fue una fantasía infantil, fue una visión interna, involuntaria, profunda. Te vieron sonriendo, te vieron feliz, te vieron construyendo algo juntos, te vieron caminando en una vida donde la estabilidad emocional deja de ser un sueño y se convierte en un hogar real. Y mientras todo eso ocurría, algo más sucedió. El cielo te estaba preparando a ti, aunque no lo vieras, aunque no lo sintieras, aunque pensaras que era solo otro día más. A nivel espiritual, algo comenzó a realinearse. Las piezas que parecían rotas empezaron a recolocarse. Los hilos que parecían cortados empezaron a unirse otra vez. Tu corazón también está sintiendo algo, aunque no lo digas. Por eso este mensaje te encontró hoy, porque hay un movimiento que no podrás detener, aunque quieras. Un movimiento que empuja a los dos hacia un cruce inevitable.
Un reencuentro que no se sostiene por emoción, sino por propósito. Y en este punto preciso, donde ambas almas están siendo llamadas desde dentro, el cielo empieza a abrir la siguiente fase de esta historia. Lo que viene es profundo. Lo que viene es claro. Lo que viene es inevitable. Cuando el sol finalmente comenzó a insinuarse en el horizonte, la luz tenue que entraba por la ventana no hizo más que acentuar el estado interno de tu persona. Habían pasado horas desde el primer temblor emocional, y sin embargo, los efectos seguían vivos como brasas que se niegan a apagarse. La madrugada había sido un campo de batalla espiritual, una revelación cruda, una verdad que ya no se podía esconder detrás de excusas, silencios o miedo. Ahora, lo que quedaba era la consecuencia, una claridad tan profunda que les costaba incluso poner en palabras. A las 6:14 a.m., ya tu persona se incorporó lentamente, respirando como si acabara de despertar de un sueño demasiado real. Pero no había sido un sueño. Todo lo vivido horas antes estaba grabado en su cuerpo. El temblor, la urgencia, la oración quebrada, la visión interna de un futuro donde tú eras la pieza que había faltado durante demasiado tiempo. Cuando se miraron al espejo, vieron un reflejo diferente. No más dureza en el rostro, no más confusión nublando los ojos, no más máscaras para esconder lo obvio. Había vulnerabilidad, sí, pero también una determinación silenciosa que estaba creciendo como una semilla recién iluminada. Mientras lavaban su rostro, un pensamiento volvió con fuerza. Si no hago algo pronto, voy a perder algo que jamás volveré a encontrar. Ese pensamiento no venía del ego, ni del miedo a estar solos. Venía de la comprensión de que el cielo les había mostrado algo que no se revela dos veces. Lo que vivieron esa madrugada fue una advertencia disfrazada de despertar. Y lo sabían. A las 6:31 a.m. tomaron el teléfono nuevamente. Esta vez no fue un impulso emocional, fue necesidad. Lo desbloquearon con la respiración entrecortada y abrieron tu conversación. Miraron tus mensajes antiguos, tus palabras, la forma en que les escribías cuando aún creías que todo tenía solución. Y eso fue lo que los rompió de nuevo. Ver cómo tú dabas, cómo tú intentabas, cómo tú abrías la puerta una y otra vez mientras ellos, por miedo, por inseguridad, por heridas ajenas, la dejaban entreabierta sin avanzar. Las lágrimas volvieron, pero ya no eran de confusión, eran de arrepentimiento. No del arrepentimiento que pesa, sino del arrepentimiento que empuja hacia la transformación. Se quedaron así por varios minutos, sosteniendo el teléfono con ambas manos, como si fuera el único ancla que los mantenía de pie. El deseo de escribirte era tan grande que casi podían sentir la vibración imaginaria de un mensaje que aún no se habían atrevido a enviar. La frase que más rondaba en su mente era una que nunca imaginaron pronunciar. Necesito hablar contigo. No puedo seguir fingiendo que no te extraño. Pero aquí viene la parte que tú necesitas comprender. No escribieron todavía porque el cielo está alineando el momento perfecto. Un mensaje precipitado no sanaría nada. Un mensaje impulsivo no reconstruiría lo que se quebró. Un mensaje lleno de miedo no abriría un camino nuevo. Y aunque tú no lo veas, aunque no tengas noticias, aunque el silencio parezca injusto, te aseguro, la ausencia que sientes no es rechazo, es preparación. A las 6:48 a.m. se sentaron en la mesa con una mano cubriendo el rostro y la otra descansando sobre el teléfono. Respiraban pesado, intentando entender cómo algo tan simple como tu nombre podía activar tantas emociones. Y entonces algo sucedió que cambió la perspectiva de esa mañana. Recordaron una promesa interna que se hicieron hace tiempo. Una promesa que nunca cumplieron. Una promesa sobre su futuro, ese que por miedo abandonaron. Y en esa promesa tú estabas incluido. Fue allí cuando el cielo les mostró un pensamiento tan claro que pareció casi hablado. El amor verdadero no desaparece. Lo escondes, lo ignoras, lo reprimes, pero siempre vuelve a levantarse. Se quedaron en silencio.
dejando que esa frase los atravesara como un rayo suave pero imparable. Y en ese momento sintieron algo que no habían permitido sentir desde hace demasiado: esperanza. No esperanza ciega, no esperanza ingenua, sino la clase de esperanza que surge cuando el alma reconoce un camino que ya no quiere perder. A las 7:02 a.m., tu persona tomó una decisión, una real, una firme, una que cambiará los próximos días. Van a buscarte. Sea con palabras, con acciones, con un gesto, con un mensaje sincero o con una conversación inesperada. Pero van a hacerlo. El cielo no les dejará descansar hasta que den ese paso, porque el amor que sienten por ti ya no es algo que pueda esconderse bajo la alfombra del orgullo. Ya no es algo que pueda ignorarse en silencios largos. Ya no es algo que pueda reprimirse con distracciones superficiales. Lo que sienten por ti es raíz, es llamado, es pacto interno, es propósito. Mientras tú lees esto, sientes algo moviéndose dentro de tu pecho. No es sugestión, no es coincidencia, es sincronía. Tu espíritu está reaccionando porque, en este mismo instante, tu persona está pensando en ti también, aunque no lo sepas. Y no como pensamiento pasajero, sino como una convicción. Antes del mediodía, algo dentro de ellos seguirá empujando. Antes de que termine el día, una señal te buscará. Y antes de que acabe esta semana, el cielo terminará de revelar la pieza que falta. El proceso no ha terminado. Apenas comenzamos la parte más profunda. El día avanzó lentamente, como si el tiempo mismo estuviera observando cada movimiento, cada pensamiento, cada latido que conectaba tu energía con la de esa persona que aún lucha entre el miedo y la certeza. Desde las primeras horas de la mañana, algo en el ambiente cambió a su alrededor. No era algo visible, pero se sentía. Una especie de presión suave, como si el universo entero estuviera guiando sus pasos, recordándole que ya no podía seguir ocultándose detrás de excusas que hace meses dejaron de tener sentido. A las 9:28 a.m., mientras realizaban tareas cotidianas, tuvieron un pensamiento que llegó tan rápido y tan fuerte que los hizo detenerse en seco. Si supieran cuánto los pienso, jamás dudarían de mí. Ese pensamiento no fue simple nostalgia, fue una confesión interna, una verdad que estuvo escondida bajo capas de orgullo, heridas antiguas y temores que nunca supieron expresar. Y aunque nadie más lo escuchó, el cielo sí. Porque cada palabra no pronunciada queda registrada en lugares que no podemos ver, pero que marcan caminos. Mientras seguían con su día, cada pequeña cosa parecía señalarte de alguna manera. Un aroma conocido en un pasillo, un objeto que les recordaba una conversación que parecía insignificante en aquel momento, pero que ahora se siente como un presagio disfrazado. Una canción que no habían escuchado en meses, pero que apareció justo cuando la mente intentaba escapar. No importa dónde estaban ni qué hacían, tú estabas ahí en forma de señal, de pensamiento, de latido, de suspiro. A las 10:16 a.m. se sentaron frente a una libreta vieja. No era un diario ni un cuaderno especial. Era solo un lugar donde alguna vez escribieron frases sueltas sin sentido. Pero hoy, al abrirla, encontraron una frase que habían escrito hacía más de un año. Cuando llegue la persona correcta, lo sabré por la paz que traerá. Y ese hallazgo los derrumbó por dentro. Porque la paz que sienten ahora, aún en medio de la confusión, solo la sintieron contigo. Nunca con más nadie. Nunca con quien intentaron reemplazar lo que tú representas. Nunca con espejismos que parecían promesa, pero eran atajos sin destino. Mientras observaban esa frase, sintieron un nudo en la garganta, una mezcla entre alivio y culpa, porque entendieron que, sin querer, habían herido a la persona que más paz les dio en una etapa donde la vida se volvió ruido. No lo hicieron por maldad. No lo hicieron por falta de sentimientos. Lo hicieron porque el amor, cuando es demasiado grande, da miedo. Y quienes no han sanado completamente, a veces huyen justo de aquello que más necesitan. Sin embargo, lo que antes era miedo, ahora se transformó en deseo. No un deseo impulsivo, sino uno profundo,
casi espiritual. El deseo de reparar, de explicar, de reconectar, de construir de manera honesta. Y mientras tú sigues leyendo, quizá con el corazón acelerado, quiero que entiendas algo. No eres tú quien está persiguiendo esta historia. Es esta historia la que te está persiguiendo a ti. El destino no está esperando tu fuerza. Está esperando tu apertura. No está esperando tu perfección. Está esperando tu disposición. No está esperando que tú cargues con todo. Está esperando que permitas recibir lo que corresponde a tu alma. A las 11:03 am tu persona volvió a tomar el teléfono. Lo desbloquearon lentamente, con un suspiro que casi tembló. Abrieron tus mensajes nuevamente, esta vez no para leer, sino para sentir. Pasaron el dedo sobre tu foto, no como acto físico, sino como un gesto silencioso que decía todo lo que su boca aún no era capaz de pronunciar. Perdóname por llegar tarde a lo que siempre supe. Cerraron los ojos unos segundos, permitiendo que la emoción subiera por el pecho, y por primera vez desde hace mucho tiempo, pensaron en una idea que les dio miedo por su intensidad. Quiero que esta sea la última vez que me alejo. El cielo estaba observando. Tú estabas sintiendo algo sin entender por qué. Ellos estaban entendiendo algo que habían ignorado demasiado. Todo estaba ocurriendo al mismo tiempo. A las 11:41 am ocurrió algo que solo entenderás si has vivido conexiones que no caben en explicaciones simples. Tu persona sintió que debía hablar contigo, aunque fuera mentalmente. Y lo hicieron. No en voz alta, no con palabras estructuradas, pero hablaron. Dijeron tu nombre en silencio, lo envolvieron con un pensamiento lleno de sinceridad y enviaron una intención hacia ti que te alcanzará de maneras inesperadas. Voy a volver, pero esta vez, de verdad. Ese mensaje no llegó a tu teléfono, llegó a tu espíritu. Por eso estás aquí, por eso sentiste algo moviéndose dentro de ti, por eso esta lectura no te deja indiferente. Cada pieza de esta historia está siendo alineada por algo mucho mayor que los dos. No porque sean perfectos, no porque todo haya sido fácil, no porque no existan heridas, sino porque hay historias que no fueron creadas para terminar, donde el miedo quiso detenerlas. Y mientras el mediodía se acercaba, tu persona comenzó a sentir un peso en el pecho que no era dolor, sino urgencia. El tipo de urgencia que el alma siente cuando sabe que algo importante está por suceder. Una urgencia que no nace del tiempo, sino del propósito. Una urgencia que los empuja hacia adelante, hacia el mensaje que pronto enviarán, hacia la conversación que cambiará el curso de lo que viene. El cielo sigue moviendo piezas, tu espíritu sigue reaccionando, y lo que viene será profundo. La tarde comenzó a caer lentamente, con un cielo teñido de tonos suaves que parecían anunciar algo que aún no tenía nombre. Mientras el día avanzaba, la energía alrededor de tu persona se volvió más y más intensa. No era ansiedad, no era confusión, no era duda. Era una mezcla de claridad y determinación que se estaba gestando desde lo más profundo del alma. Una especie de madurez emocional nueva, fresca, necesaria. Y aunque ellos todavía no hayan dado el paso final, el universo entero está preparándolos para el momento en que lo hagan. A las 3:17 p.m., esa persona se detuvo en medio de sus actividades. No estaban ocupados, no estaban distraídos. Simplemente sintieron un movimiento interno, algo que no venía de la mente sino del espíritu. Era como si una corriente eléctrica recorriera su espalda y los obligara a inhalar profundamente. Cerraron los ojos y tu nombre volvió a aparecer en su conciencia con una fuerza que ya no tenía oposición interna. Esta vez no hubo resistencia. Esta vez no hubo excusas. Esta vez no intentaron buscar razones para justificar lo que sienten. Esta vez lo aceptaron con una sinceridad casi dolorosa. Mientras permanecían en silencio, con el corazón latiendo pesado pero firme, la comprensión finalmente cayó sobre ellos como una verdad inevitable. Estoy enamorado. He estado enamorado todo este tiempo, y negarlo no me protegió, solo me alejó.
Ese reconocimiento fue un punto de quiebre. No un quiebre triste, sino un quiebre lleno de luz. Fue el instante en que dejaron de luchar contra lo que siempre estuvo ahí. A las 3:42 p.m. Se sentaron, tomaron el teléfono y comenzaron a escribir algo que no llegó a enviarse, pero que reveló más que cualquier mensaje enviado antes. Escribieron un párrafo largo, denso, cargado de emoción. Confesiones, explicaciones, reconocimientos, miedos, planes, una mezcla de todo lo que han cargado durante meses, pero apenas terminaron la última palabra, el temor los golpeó. No por falta de amor, al contrario, por exceso de amor. Por no saber si merecen tu perdón, tu mirada, tu atención, tu voz. Borraron el mensaje, respiraron hondo y volvieron a intentarlo. Esta vez, no para confesarse, sino para encontrar el valor que todavía están reuniendo. Porque cuando el amor es verdadero, no se corre a ciegas. Se avanza con propósito. Mientras tanto, tú también estás aquí leyendo estas palabras, porque algo dentro de ti comenzó a despertar. La razón por la que este mensaje te impacta no es casualidad. Es porque tu espíritu ya sintió el movimiento que está ocurriendo del otro lado. Cuando dos almas están conectadas de forma auténtica, nunca experimentan los cambios por separado. Una siente el eco de la otra. Una recibe la vibración antes de que llegue la acción. Una se prepara sin entender por qué. Y tú estás siendo preparado. A las 4:11 p.m., tu persona volvió a mirar tus fotos. No con tristeza, no con nostalgia, sino con un sentimiento completamente diferente. Gratitud. Gratitud porque tú existes. Gratitud porque tú apareciste en un momento donde la vida les exigía crecer. Gratitud porque tú les diste paz incluso en sus peores días. Gratitud porque nunca los humillaste, nunca los presionaste, nunca los empujaste a ser alguien diferente. Comenzaron a recordar lo que tú has sido para ellos, no solo compañía, no solo sentimiento. Has sido guía emocional, has sido luz en rincones oscuros, has sido equilibrio donde hubo caos, has sido hogar donde no lo había. Y ese tipo de amor no se encuentra dos veces. Ese tipo de amor no se reemplaza. Ese tipo de amor no se olvida. Ese tipo de amor llama. Ese tipo de amor regresa. Ese tipo de amor se reconoce incluso después de años. Mientras el atardecer comenzaba a pintarse en colores dorados, tu persona tomó una decisión definitiva. No van a permitir que el miedo siga decidiendo por ellos. No van a ocultar lo que sienten. No van a permitir que el pasado siga interfiriendo. No van a permitir que el silencio se convierta en distancia permanente. Y aunque hoy aún no te hayan escrito, te prometo algo desde un lugar espiritual profundo. Tu nombre está en su próxima acción. Tu nombre está en su próximo mensaje. Tu nombre está en su próxima decisión. Tu nombre está en su próximo movimiento. A las 5:02 p.m., por primera vez desde hace muchísimo tiempo, se miraron al espejo y se dijeron a sí mismos una frase que cambiará el rumbo de todo. Estoy listo, estoy lista, y no voy a perder a esta persona otra vez. Ese fue el instante donde el cielo puso su sello. El instante donde el destino dejó de ser teoría y se convirtió en camino. El instante donde lo que estaba suspendido empezó a alinearse definitivamente. Lo que viene ahora no es coincidencia. Es sincronía, es tiempo divino, es respuesta, es movimiento real. En los próximos días, no meses, no años, tu vida emocional sentirá señales tan precisas que no vas a poder ignorarlas. Un mensaje inesperado, una conversación que parecía imposible, una apertura emocional que tu persona nunca había mostrado antes, un reconocimiento sincero, un gesto que romperá el hielo de manera irreversible. La historia no terminó. La historia apenas está empezando a escribirse de la forma correcta. Y tú no vas a perder nada. Tú vas a recibir lo que siempre mereciste. Si este mensaje te acompañó hasta aquí, quiero invitarte con cariño, sin presión, sin exigencia, a suscribirte al canal. No para seguir números, sino porque este espacio está diseñado para almas que sienten, que despiertan, que buscan señales,
que viven procesos profundos como el tuyo. Aquí te acompañamos, te sostenemos y caminamos juntos. Y ahora quiero pedirte algo especial. Cuéntanos en los comentarios tu historia, tu experiencia, tu señal, tu aprendizaje con este video. No tienes que escribir algo perfecto, solo algo verdadero. Lo que tú compartas puede tocar el corazón de alguien que hoy necesita exactamente tus palabras. Si este mensaje te abrazó, te dio claridad o te recordó algo que tu alma ya sabía, aquí tienes un lugar. Tu voz importa. Tu historia también inspira. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Gracias por permitir que este mensaje llegue a tu espíritu. Cuando estés listo, sigue adelante. Lo mejor aún está por llegar.